Saludos, yo soy Robert Mateo y junto a mis compañeros Luis Terrero y Arisleni Rodríguez le vamos a hablar sobre la Revolución Francesa, que fue básicamente un conflicto político y económico y también social que se efectuó en Francia con varios periodos de violencia y que también tuvo repercusión en algunos países de Europa que estaban opuestos al antiguo régimen como en ese tiempo se conocía. Lo que causó esta revolución fue el poder excesivo e ilimitado que tenía el rey, en ese entonces Luis XVI, y también el auge que tenían los burgueses y la desigualdad social, política y económica que se vivía en ese momento, además acompañado de una pequeña crisis económica. Y lo que esta revolución dejó, o sea, varios aspectos buenos y aportes que podemos destacar, están los derechos del hombre. También se creó una idea de hacer una república y se formaron nuevas maneras de gobernar, ya sea de manera constitucional o una monarquía que tenía un poder limitado, a diferencia del gobierno previo, que era que el rey decía que el Estado era él, o sea, todo el control y el dominio lo tenía él. A causa de esta revolución eso terminó ahí y se creó la primera constitución, que fue elaborada el 3 de noviembre de 1791 y que se tomó en cuenta para la Constitución de Estados Unidos y como países para la nuestra. También esta revolución tuvo también un impacto en nuestro continente, no solamente con las constituciones, sino que incentivó a los haitianos a que hicieran una revolución ellos también para reclamar sus derechos. Bueno, mi nombre es José Luis Terrero y yo le estaré hablando sobre la fecha que inició y cuando culminó la Revolución Francesa. También le estaré destacando algunos de sus principales pensadores y propulsores. Bueno, la Revolución Francesa inició el 5 de mayo del año 1789 y culminó el 9 de noviembre del año 1799. Bueno, tenemos que los personajes destacados fueron los escritores de la gran enciclopedia francesa del siglo XVIII, que eran conocidos también como los filósofos, la mayoría de los cuales eran miembros de un grupo conocido como los filósofos, que se dedicaron al avance de la ciencia, el pensamiento secular y a la nueva tolerancia de una apertura mental de la ilustración. Entre los personajes destacados podemos encontrar a Denis Diderot, quien nació en Langres, Francia, en 1713 y murió en París en el año 1784. Pero también podemos ver que este fue un filósofo y escritor francés. Fue uno de los intelectuales más representativos del espíritu de la Ilustración y llegó a dirigir la obra magna de todo ello, conocida como la Enciclopedia. También podemos ver a Jean-Baptiste Lenon, quien nació en París en el año 1717, quien fue un científico y pensador francés de la Ilustración. Sus investigaciones en matemática, física y astronomía le llevaron a formar parte de la Academia de la Ciencia con tan solo 25 años. También tenemos a Caballero de Lluís, quien nació en París en el año 1704 y fue un médico, filósofo y escritor francés y fue miembro electo de la Royal Society de Londres y de la Academia de Berlín. Este falleció en el año 1779. También encontramos entre los pensadores destacados y propulsores a Voltaire, quien nació en el año 1694. Fue un escritor francés, crítico del absolutismo y de los privilegios de la iglesia y de la nobleza. Este falleció en el año 1778. Y por último tenemos a Jean-Jacques Rousseau, quien nació en el año 1712, y fue un filósofo francés, pero nacido en Suiza, y era radical entre los ilustradores. Hasta aquí mi parte y espero que haya sido de gran utilidad para todos.
Gracias. Mi nombre es Aries Lenis y voy a exponer lo que fueron las 5 obras que marcaron la Revolución Francesa. La primera obra fue inspirada en el Imperio de 1804 a 1815. Napoleón desarrolló una política conservadora en el interior y esta tuvo tendencia a consolidar algunos logros en el exterior, asimilando algunos elementos del régimen que ya fue hecho. La segunda obra. Napoleón Bonaparte es el joven general que se convirtió en la espada de la alta burguesía para canalizar los excesos revolucionarios por el golpe de Estado que se produjo el 18 de Brumario, que estableció el nuevo régimen del consulado con el que daba por terminado la etapa directoria. La tercera obra. Grenelle, tomo de la Bastilla el 14 de julio de 1789. El ataque del pueblo a la prisión era la respuesta a las amenazas de los ejércitos que sitiaban París, pero era el símbolo que el pueblo quería romper de raíz con el pasado. En el campo de los campesinos atacaban los castillos y destruían los archivos señoriales. La cuarta obra. La cuarta obra representaba al rey Luis XVI en la segunda mitad del siglo XVIII. La quinta obra representaba la crisis social procedente de la tendencia que se generaba en el marco del antiguo régimen y la sociedad estamental.